contestado dos preguntas, y es ¿por qué existe el mal y por qué Dios no lo evita? Y Gabriel nos hablaba de este argumento que nos habla de la maldad del hombre, de la ausencia del hombre en el corazón, como tenemos un libre albedrío y hemos elegido odiar en vez de amar, tenemos un libre albedrío, hemos elegido matar en vez de ayudar a nuestro prójimo, etcétera. No hablamos del libre albedrío. Sin embargo, cierto es que no explica de por qué los desastres naturales, por ejemplo, o por qué en el testimonio que conté sobre mi propia vida y de mi esposa en la pregunta anterior, donde hablaba de que mi hija Heather, ella intraútero, ella fue concebida, o bueno, ya nació con un problema del corazón, cuando ella no tuvo ninguna decisión, como mucho quizás sus padres, mi esposa y yo, tuvimos alguna mala decisión, ¿no? Pero si ella no ejecutó en ningún momento el libre albedrío, porque antes de tener uso de razón ya tenía una enfermedad, y así pasa con muchas personas que nacen enfermas, o que después a muy corta edad enferman con alguna enfermedad grave. O por ejemplo los desastres naturales tampoco son porque yo decidí tomar un café esta mañana en vez de tomármelo por la tarde, no es por mi libre albedrío que quizás ha ocurrido un desastre natural. Entonces aquí vamos en este capítulo, la pregunta, Gabriel va a intentar responder a esta cuestión. Lo que no es por el libre albedrío nuestro, ¿cómo podemos explicarlo? ¿Cuál es nuestro argumento para los desastres naturales, o que niños, por ejemplo, nazcan con ciertas enfermedades graves? Así que, Gabriel. Bueno, fíjate, a mí me gusta mucho esto porque seguimos hablando acerca de que el problema del mal es un gran problema. Es un gran problema. Pero para el cristiano no es un problema. Al cristianismo a esto no le pasa ni por la mente pensar que esto sea un problema. ¿Por qué? Porque si bien dijimos al inicio que el mal existe por la libertad del hombre, es decir, el mal existe porque el hombre ha decidido pecar, ha decidido actuar mal. Básicamente lo que en nosotros hay, dado que Dios es omnibenevolente, debería haber bondad en nuestro corazón, y cuando nosotros actuamos mal nos alejamos de esa bondad, y es ahí donde nosotros damos paso al mal. El mal no existe porque Dios lo haya creado, sino porque el ser humano toma decisiones malas que le dan paso a la maldad. Sí hay cosas, como Edwin lo menciona, que se escapan de esa libertad. Bueno, pero ¿por qué mi hija nació con una condición? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay cosas que no podemos evitar, que no tienen nada que ver con decisiones que tomamos, sino con cosas congénitas? Incluso lo de los desastres naturales, que lo vamos a abordar también. Y es que el problema del mal para el cristianismo no es un problema del mal, porque el relato cristiano nos dice a nosotros desde el inicio que el pecado entró al mundo precisamente por las decisiones malas que tomaron los primeros seres humanos. No solo entró el pecado a la persona, sino a toda la creación en general. Toda la creación se corrompió. Nosotros vivimos en una naturaleza caída. No existía antes, en el Edén, al inicio de todo, no existía enfermedad, no existía muerte. Pero cuando entró el pecado al mundo, entraron todas estas cosas. Por ejemplo, Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y si leemos luego Romanos capítulo 8, versos del 20 al 22, vamos a tener que dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, aquí está clave, que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora.
nos habla de que la creación está corrompida. Y es por eso que existe enfermedad, es por eso que existe muerte. Es decir, aún el hecho de que nazcan niños con enfermedad, cosas que no podemos controlar, viene a causa de las decisiones que tomamos los primeros seres humanos que dieron paso al pecado al mundo, a que el pecado entrara al mundo y que haya corrompido toda la naturaleza. No solo los seres humanos, toda la creación, toda la naturaleza. Claro, no es mi libre albedrío actual del pecado que yo pueda cometer en la actualidad, hoy día, sino que ya venimos arrastrando una herencia que nos han dejado. Es como si nos han dejado una carne, un trozo de carne, pero el trozo de carne ya estaba dañado, ¿no? Más o menos sería así, ¿no? O sea, no es que yo acabo de cortar mi propia carne para mí estos días, sino que ya yo vivo en un mundo donde donde hay pudredumbre, por decirlo de una manera simbólica, a causa del pecado, donde la creación está caída y corrompida, como bien has leído en ese pasaje de Romanos. Y es que creo recordar, no sé exactamente en qué pasaje está ahora mismo, lo podré encontrar seguramente, que dice que Dios sujetó la creación al hombre, donde el hombre era señorea. Bueno, sí, fue el mandamiento mismo que le dio a Adán, señorear la tierra, en el principio, señorear la tierra, con lo cual, en el momento en que Adán y Eva permitieron que el pecado entrara en sus corazones, todo lo que estaba bajo su mando, por decirlo de una forma, todo lo que estaba bajo ellos, bajo su autoridad, también fue traspasado su corrupción. ¿Cierto? Eso sería el resumen. Por eso es que digo, y eso es una de las riquezas por las cuales, es uno de los buenos argumentos que nosotros como cristianos tenemos para decir que el cristianismo es la fe verdadera. Jesús lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad, Cristo es la verdad, el cristianismo es la verdad. Esto puede sonar intolerante para muchas personas que piensan que sí, hay 4.300 religiones y solo hay una verdadera. Pues sí, hay una verdadera. Y es que las otras religiones no pueden dar una respuesta satisfactoria a este problema, porque eso que plantea Edwin es cierto. Está bien, hablamos de la libertad, por eso es que existe el mal, pero ¿qué pasa con esas cosas que se escapan de la libertad humana? ¿Por qué nacen niños con enfermedad? Que no lo controlamos a causa de nuestras decisiones. Y el texto bíblico, el cristianismo, nos da una buena respuesta a esto, y es que vivimos en una naturaleza caída, una naturaleza corrupta. Incluso dijimos que Dios puede tener buenas razones, incluso los males de la naturaleza, las cosas que nosotros consideramos males de la naturaleza, Dios aún tiene razones para permitirla. ¿Por qué? Porque el hecho de que hayan terremotos, por ejemplo, nosotros lo consideramos como un mal, pero el hecho de que haya terremotos no es un mal. O sea, los terremotos desde un punto de vista natural cumplen funciones importantísimas para la Tierra, ayudan a liberar la tensión en las placas tectónicas de la Tierra, por ejemplo, mantienen el equilibrio geológico, permiten la formación de montañas. Esto no es un mal. El mal está en que como naturaleza caída, esto nos afecta como creación. Ajá. El problema no es el mecanismo, que hayan terremotos. El problema es que vivimos en un mundo caído donde eso nos afecta a nosotros como personas. Y nos afecta precisamente porque vivimos en una naturaleza caída. Exacto. Muy bien, totalmente de acuerdo. Y hasta aquí hemos contestado dos preguntas, y la segunda la hemos retomado porque la hemos separado en dos partes. Primero hemos hablado del libre albedrío en la segunda pregunta, y ahora en esta tercera no hablamos tanto del libre albedrío nuestro actual, sino de explicar que el libre albedrío al final también tuvo una consecuencia en la naturaleza al principio de los tiempos, cuando se introdujo el pecado en el ser humano a través de Adán y Eva, y por eso el ser humano o la creación completa está bajo los efectos de una naturaleza caída a causa de ese pecado. Muy bien, Gabriel, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta después de una pausa.